Buenos días, señor presidente. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV, y los periodistas del sur. Dos preguntas rápidamente. La primera, pues hace algunas semanas visité la comunidad de Punta Allen, mejor conocido como la comunidad de Rojo Gómez, ubicado en la reserva de la biosfera de Siancán. Ahí pues habitan más de 600 familias, muchos fundadores de estas tierras por más de 40 años. Ciudadanos me platicaron la situación en la que se encuentran. Una de ellas es la falta de titulación de sus predios, debido a que se encuentran en la biosfera de Siancán y ninguna autoridad ha podido darle documentos que acrediten la posesión, y piden si usted pudiera apoyarlos. También externaron la situación de energía eléctrica. Desde hace más de un año se bajó un recurso federal por parte del gobierno del estado de la administración pasada, esto por la asociación Amigos de Siancán AC, esto por más de 20 millones de pesos para que pudieran colocar paneles solares que le pudiera proporcionar energía eléctrica durante las 24 horas a esta comunidad. Sin embargo, este proyecto no se aterrizó del todo debido a que de los 1,200 paneles prometidos solo se pudieron colocar 700, los cuales hoy no sirven, y cuando funcionaban solo proporcionaban 2 horas de energía eléctrica, por lo que hoy esta comunidad sigue viviendo de una planta generadora de energía que consume más de 30,000 litros de gasolina diésel cada mes. Esto ocasionando una severa contaminación y solo proporciona 10 horas de energía eléctrica. Y bueno, este corte de energía causa daños en los aparatos electrónicos y alimentos de todas estas personas, así como el sufrimiento del calor que ahorita pues se vive normalmente en el estado de Quintana Roo. Entonces, pues es importante mencionar que el presidente municipal, Diego Castañón, ha apoyado bastante en este momento a esta comunidad. Inclusive se aprobó un presupuesto para la pavimentación de su carretera de 50 kilómetros, y esto con la ayuda de la gobernadora, pero sin embargo este programa de la asociación no se aterrizó del todo para que ellos puedan tener energía eléctrica. Esa es mi primera pregunta. Sí, voy a estar por allá el fin de semana, voy a estar el sábado en Tulum, porque pertenece al municipio de Tulum. Así es. Así es, ¿no? Sí, así es. Entonces, de hecho, perdón. En los límites con el municipio de Carrillo Puerto. Así es. Me externaron igual una invitación para usted que pudiera visitar esta comunidad antes de finalizar su administración. Sí. Voy a tratarlo con la gobernadora y con el presidente municipal para ver qué podemos hacer. Ahí el asunto de fondo es que es una reserva y entonces ellos seguramente vivían ahí o fueron a poblar o no tenían donde vivir y ya están ahí, tienen la posesión. Entonces hay que buscar la forma, ¿no?, de resolverlo, cuidando que no se continúe invadiendo la reserva, porque eso es muy importante, que no se invadan esas reservas de áreas naturales. Pero si ellos ya tienen mucho tiempo viviendo ahí, vamos a buscar una forma de ayudarlos. Gracias. Con las autoridades locales, con Mara y con el presidente municipal. Perfecto, muchas gracias. En segunda pregunta, pues, vecinos del condominio de Green 16 de Poctapoc, en la zona hotelera de Cancún, pues me piden si pudiera usted intervenir en su situación, debido a que en el año 1990, un español de nombre Julián Román Ramírez de la Piscina Peña hizo tratos con el entonces director de la Fonatur, Orlando Arroyo, para comprar un terreno en Poctapoc de la zona hotelera de Cancún, donde construyó edificios para venderlos. Hoy, después de 38 años, no los escrituró a ninguno de los que lo compraron.
y de manera violenta pretenden desalojarlos de sus hogares, aun cuando estos departamentos ya están pagados en su totalidad y viven ahí más de 50 familias dentro de estos departamentos. Esto con el fin de destruir estos edificios y construir unos más grandes y venderlos a otras personas. Cabe mencionar que este español, Julián Román Ramírez de la Piscina Peña, es un estafador que constantemente realiza fraudes a los mexicanos que quieren adquirir una propiedad en México, como lo hizo en el año de 1980, donde estuvo inclusive detenido por 3 años y encarcelado por el proyecto de Las Palmas en la zona hotelera y Las Dunas. Asimismo, maneja empresas como Constral S.A.D.C.B., Construcciones Alondra S.A.D.C.B. y Green 16 S.A.D.C.B. y tiene pagada a varias autoridades. Esto para continuar haciendo este tipo de estafas a diferentes personas, mexicanos sobre todo. Por ejemplo, como el juez del segundo juzgado de la primera instancia, Juan Carlos Quintal Canul, entre otras que utilizan para amedrentar, intimidar y amenazar a los habitantes que desalojen estas propiedades y pues se queden prácticamente sin ningún patrimonio. Bueno, lo vemos también allá. Por lo general no se está llevando a cabo ningún desalojo en el país. Cuando llegamos al gobierno había la demanda de que practicaban desalojos por corrupción de quienes habían comprado las carteras vencidas en el Infonavit y se ponían de acuerdo con jueces y se llevaban a cabo desalojos, grandes fraudes. Y lo primero que hicimos fue detener los desalojos, que no se desalojara a nadie, y eso prevalece, cuidamos mucho eso. Y en estos casos lo mismo, hay que ver qué hizo Fonatur en ese entonces. Por lo general era una institución muy corrupta, muy corrupta. Bueno, como todo el gobierno, estaba infectada de corrupción. Ahí recuerdo que en los tiempos de Fox vendieron a unos traficantes de influencia, porque no se puede hablar de empresarios, es distinto el traficante de influencia al empresario. Vendieron como 300, 400 hectáreas muy cerca del aeropuerto de Cancún durante el gobierno de Fox a 70 pesos el metro cuadrado, ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. 70 pesos el metro cuadrado. Fonatur. Por eso estamos limpiando el Fonatur, y si es de ese entonces o de antes, pues lo mismo, mucha corrupción. Si la gente ya tiene ahí su derecho de posesión, si ya llevan años, no tienen por qué desalojarlos. Desde luego hay mucho trafique y es muy claro lo que estás exponiendo. Construyeron una unidad habitacional de nivel medio para la gente trabajadora de Tulum, los que trabajan en el sector turístico,
Y ahora, si hay un cambio de uso de suelo y echan abajo esas construcciones que ya deben de tener 20, 30, 40 años, ya entonces le sacan plusvalía. Ya obtienen jugosas ganancias, ¿no? Nada más que qué bueno que tú lo planteas y que la gente no se deje y que siga defendiendo sus derechos, porque son damnificados por la corrupción que imperaba. Entonces sí lo vamos a ver también. Y ahí estamos regularizando colonias, la famosa colonia Colosio en Playa del Carmen. Playa del Carmen, Solidaridad, lo mismo, años con eso, porque hacían muchísimos negocios con el manejo de terrenos y de uso de suelo en Quintana Roo. Se hicieron muchas riquezas, se acumuló riquezas así, de esa forma, con los famosos desarrolladores inmobiliarios, pero todo propiciado tolerado y a veces en sociedad con políticos corruptos. Entonces es de las cosas que se tienen que ir cambiando y vienen de lejos. Hay una novela que recomiendo a los jóvenes de Carlos Fuentes, La región más transparente. Léanla, porque eso ayuda a entender lo que está pasando ahora con la oligarquía y el bloque conservador. La novela cuenta de cómo un revolucionario se vuelve inmensamente rico, millonario. Un revolucionario surgido del pueblo, del norte, y se viene a la Ciudad de México y empieza a hacer negocios inmobiliarios porque empieza a contar con información privilegiada de por dónde iba a pasar el periférico o el viaducto, o por dónde se iban a hacer las avenidas, y habían terrenos baldíos. Y como él tenía la información sobre los proyectos, compraba esos terrenos, el Estado, el gobierno hacía la infraestructura y los terrenos aumentaban de precio y ganaba muchísimo dinero. Se casó con una mujer de la aristocracia, aunque él tenía otro amor. Su otro amor era una mujer muy bella de su pueblo y de su clase. Entonces necesitaba el estatus, el roce social. Pues ese personaje, Robles, es muy buena la novela. Se convirtió en banquero después.
Pero su dinero lo hizo así, con la especulación inmobiliaria. Un poco lo que pasa en Benito Juárez. Les cuento que hasta yo tuve que ver con eso. Confieso que soy corresponsable, porque cuando llegué a ser jefe de gobierno, me encontré precisamente que por la especulación financiera, los desarrolladores construían sus unidades habitacionales en las delegaciones de la ciudad donde habían terrenos baldíos o terrenos rurales, inclusive bosques. ¿Y qué pasaba? Que después del terremoto del 85, muy lamentable, y por el manejo que hacían los desarrolladores, porque estaba de moda el que el Estado no participara en el desarrollo, en la planeación para el desarrollo, que todo quedara al mercado. Entonces, se fue poblando más de la cuenta Iztapalapa, que en 1970 tenía 500,000 habitantes y ahora tiene 2 millones o un poco más. Y Tlalpan, que tenía en el 70 120,000 habitantes, cuando llegamos nosotros tenía 600,000. En cambio, la Cuauhtémoc, aquí donde estamos, que tenía 1 millón de habitantes en el 70, cuando llegamos solo tenía 500,000. Y se había abandonado la Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo y la Azcapotzalco y la Benito Juárez. Pasó de 600,000 a 400,000. Sí, la Benito Juárez Tenía 600,000. de 600,000 a 400,000. Entonces, y creciendo, 12 de las 16 delegaciones, ahora alcaldías, y 4 perdiendo población. Y en estas 4 se había quedado la infraestructura, el metro, las escuelas, los hospitales, todos los servicios. Y en Iztapalapa no había metro, ni en Tlalpan, y hacía falta servicios y sobre todo vialidades, porque estaban las calles de los pueblos, pero calles muy angostas. Entonces tomamos una decisión, se llamó el Bando 2, porque entrando, cada día tomábamos una decisión. De ahí surgió también la decisión en un bando de apoyar a los adultos mayores. Desde entonces, la pensión para los adultos mayores de la Ciudad de México. Y el Bando 2 era: no se permite construir en 12 delegaciones unidades habitacionales, y sí se van a dar facilidades para que se construyan unidades habitacionales y se vuelva a rehabilitar, que haya más población viviendo en el centro, en las 4 demarcaciones o delegaciones o alcaldías del centro. Entonces se empiezan a dar facilidades, pero se desata la construcción en el centro, más allá de lo
necesario, como que ahora hace falta otro bando, pero ya para poner orden, porque en la Miguel Hidalgo había colonias con escuelas vacías y ahora grandes fraccionamientos, plazas, y lo mismo en Benito Juárez. Empezaron los edificios y el trafique de las autoridades locales. Te doy el permiso, nada más que me vas a dar del edificio de departamentos 1 o 2, o vas a contratar a esta empresa para que te haga cualquier obra. Entonces, es importante leer a fuentes y de resolver lo de Cancún y aquí no permitir nunca más eso, el que las autoridades trafiquen, porque, a ver, se autorizan un edificio de 5 pisos, pero construyen 7, 8, y luego, ¿qué se le hace? Puede haber la orden de echar abajo 2, 3 pisos, muy difícil. Siempre lo que hacen es, una multa o se repara el daño, pero se repara el daño en lo material. Imagínense en lo que tiene que ver con lo urbano, la falta de servicios, un poco lo de Veracruz, del puerto, que en el centro histórico, en el malecón, centro histórico más importante, uno de los más importantes del país, como el Zócalo, ese centro histórico de Veracruz, ahí por corrupción de autoridades y de jueces permiten hacer una construcción, no la pones ahí, un adefesio, y todos coludidos. Y como ahora el Poder Judicial ya descaradamente se entregó por completo a la corrupción, ya no queda más que denunciarlos, lo vamos a seguir haciendo. Miren aquel edificio, se les planteó que cuando menos ahí donde está ese entrepisos, mire, este es el faro, este es el edificio donde Carranza firmó la ley agraria del 6 de enero de 1915, en esta parte del centro, muy cerca, fue donde se firmaron las leyes de reforma, donde vivió Juárez. Y miren, no, ya ganaron todos los amparos. No estamos en eso, sí, por eso lo estoy denunciando, también recordándoselo a Antropología y al gobernador de Veracruz, para que no dejen de insistir en esto, de esas cosas raras de la vida pública. Resulta que no hay ningún museo en Veracruz dedicado a las leyes de reforma. Como dicen en mi pueblo, por algo será. No hay. Estamos ahora buscando ver si
se adquiere la casa donde vivió Juárez y ahí hacemos el museo de lo que fueron las leyes de reforma que cambiaron la vida pública de México hasta nuestros días, que México fue el único país en el mundo que llevó a cabo esa transformación, el único que separó el poder del clero del poder civil y aplicó la frase bíblica de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El primer país del mundo, único, y de ahí se estableció el Estado laico, que nos distingue en el mundo. ¿Qué es el laicismo? Es el que no haya una religión dominante, que se puedan practicar todas las religiones y que se pueda mantener la libertad de creencia, de creer o no creer. Eso es el Estado laico, la libertad religiosa. Entonces, mira lo que provocaste con tu denuncia, pero va a ayudar mucho, porque este es uno de los problemas, sobre todo ahora que se está construyendo el Tren Maya y que se están haciendo otras obras importantes. Hay que evitar esto, que no se evitó, sobre todo en la Riviera Maya, porque en Cancún hubo más control. Por ejemplo, no se permitían hoteles, ¿sí?, de alturas, ¿sí?, mayores de determinados pisos, ¿no? Se conservó eso. Y eso hizo distinto a Cancún y por eso la afluencia de turistas con todo respeto, a Miami, porque se conservó la naturaleza. Es distinto el ir al norte de Quintana Roo y a todo Quintana Roo que a cualquier otra parte, ¿no? Como Quintana Roo y como México, bueno, como México no hay dos. Ok, nada más preguntarle su opinión acerca del presidente de Tulum, que sabemos que prácticamente es nuevo, ha bajado un poco pues la inseguridad que… Está trabajando bien con nosotros, de manera coordinada. Ahí en Tulum estamos construyendo, no en Tulum en los límites, porque el ejido, yo creo que el más grande de Quintana Roo y uno de los ejidos más grandes de México, pertenece al municipio de Carrillo Puerto, pero llega hasta los límites con la ciudad de Cancún. Ese ejido tiene 100,000 hectáreas y tengo que agradecerle a los ejidatarios mucho, siempre, y a toda la gente de las comunidades, de los pueblos que nos han ayudado, porque ellos aceptaron vendernos el terreno para el aeropuerto de Tulum. Entonces, el nuevo presidente, el anterior que falleció, también se portó muy bien, y este nuevo está trabajando de manera coordinada. Tienen ahí una muy buena gobernadora, Mara Lezama, y en Tulum estamos construyendo pues el Parque del Jaguar, que van a ser cerca de 3,000 hectáreas y se está rehabilitando toda la zona
arqueológica y se está garantizando el que haya playas públicas, que ese es otro problema, porque acapararon todas las playas. Entonces, y estamos trabajando muy bien y controlando invasiones. Ahí ya hay un cuartel, una sede de la Guardia Nacional, pero nos ayuda el presidente, nos ayuda el gobierno del Estado para poner orden. En todos esos municipios va a quedar un plan de desarrollo urbano aprobado, precisamente para ordenar el crecimiento y que no se vuelva anárquico, desordenado, ¿no?, el crecimiento urbano. Estamos en eso. Muy bien. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidente, quisiera saber sobre el reporte que tiene acerca de las órdenes de aprehensión de los 5 familiares de García Luna, en el que está incluida la esposa del exsecretario, si se sabe si pidieron amparos o si huyeron del país. Pues no tengo información reciente, sé que hay denuncias en la Fiscalía, le vamos a pedir respetuosamente a la Fiscalía, porque es una institución autónoma, que nos informe cuál es el estado que guardan estas investigaciones, también con cuidado a lo que llaman el debido proceso, a veces es debido pretexto, ¿no? Pero a ver cómo va la investigación. Y hay otras investigaciones que también nos importan mucho, pero esto de García Luna no solo es lo judicial, no solo es lo de su vinculación con el narcotráfico, sino también la riqueza acumulada, sus bienes en el extranjero, que está demostrado que son bienes públicos, que son de México, que son del pueblo de México. Y hay una denuncia que tenemos en Florida para recuperar todos esos bienes. O sea, son dos cosas: lo que tiene que ver con el juicio por asociación con la delincuencia organizada y lo que tiene que ver con los bienes, porque son, creo que 700 millones de dólares los sustraídos. ¿No quiere hablar de eso Felipe Calderón? A lo mejor se anima ahora, porque opina de todo, pero de eso se queda callado. Elizabeth es muy educada, muy correcta, pero no puso completo el tuit de Calderón. Ya estamos grandes y la palabra pinche yo creo que ya está en el diccionario, ¿no?, de la lengua. La chingada sí, esa está en el diccionario de la lengua, pero pinches yo creo que también. ¿Sí? ¿Ah, sí? Porque miren, no hay dinero para el mantenimiento de hospitales públicos, dice, ni para comprar medicamentos, dice Calderón. Pero ¿qué tal
para sus pinches espectaculares. ¿Cómo? ¡Ah! No, eso sí. Esto sí. Esto sí calienta. ¿Cómo votaron por ellos? ¿Y cómo lo siguen apoyando? A Fox, a él. La verdad, es que no son ellos, son millones. Es un pensamiento, es un estilo de vida. No es mayoritario, afortunadamente, pero sí son millones. Millones. Los de pensamiento conservador, y no necesariamente es gente que tiene dinero. No. Son aspiracionistas. Ladinos. Hay un libro también muy bueno de un guatemalteco, una tesis de doctorado, La patria del criollo, también se los recomiendo, para entender este pensamiento. Muy envuelto en la hipocresía, en darse baños de pureza, porque yo antes decía, ¿no?, aunque ya eso es historia, ya se fundieron completamente, ¿no? Pero antes se podía decir, los del PRI son corruptos, cínicos. Esto que comentaba yo del finado Fidel Velázquez, ¿no? Soy charro y qué. Pero los panistas se las daban, ¿no?, de ser gente de bien, bien nacidos, de la moronga azul. Fifís, corruptos, hipócritas. Entonces yo decía, a ver, escojan, ¿qué quieren? ¿Corruptos cínicos o corruptos hipócritas? Y yo decía, ninguno. Pero ya se fundieron. Porque me acuerdo que antes decían, ¡ay, qué horror! El Bester Gordillo. Dirían ahora, ¡ay, qué horror, Alito! ¿No? ¡Ay, qué horror, Manlio Fabio Beltrán! O sea, porque ellos eran gentes de bien, decentes. No, pura hipocresía. Por eso no se equivocó Monsi cuando me dijo que la verdadera doctrina de la derecha era la hipocresía.
Porque imagínense, ¿y dónde está el catolicismo? ¿Y dónde quedó la confesión y la comunión? No, ya están enseñando el cobre, y qué bueno, qué bueno, porque hacía mucho daño la simulación. A muchos que les gusta, ¿no?, que es una especie de masoquismo, el que los estén engañando, ¿no?, les estén robando, humillando incluso, les gusta. Pero hay otros que no, que sí reaccionan, nada más que no se daban cuenta porque imperaba la simulación. Pero ahora sí ya. A ver. Sí. Quiero pensar por mí mismo, quiero tener mi propio criterio, quiero ser libre, quiero tener información de todos, escuchar a todos y así decidir. Entonces es muy bueno lo que está sucediendo. No había yo visto lo de abajo, no, está tremendo, tremendo. A ver, vuélvelo a poner. Porque eso es, H es hijos, ¿no? De su. Ay, la carita es grosería. Ya ven cómo antes era la grosería, eran signos, ¿no? Que la boquita del emoji tiene los signos. Ah, sí los tiene. Sí, pero más chiquitos. Antes era así. Y en el audio era pip, 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 pip. Adelante, vamos. Saber su opinión acerca de los reportajes que se tienen del estado de Texas, en el que informan que agentes de policías fronterizos recibieron órdenes de empujar a niños y a pequeños y a bebés en el Río Grande y negar agua a los solicitantes de asilo. Lo primero no lo creo. Sería pues una barbaridad, es extremo, ¿no? Es inhumano, es de exterminio. No lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé agua a migrantes y que incluso se les persiga. Se llegó en un tiempo a cazar a migrantes. Tremendo. Sí, porque fomentaron ese odio al migrante. ¿Qué es lo que siguen haciendo? Por eso lo de las boyas, estas naranjas, ¿no?, y alambradas con navajas. Sin embargo, no deja de ser
propaganda, publicidad, porque es una franja muy pequeña, es para tomarse la foto y para sacar votos o pretender sacar votos, porque también yo creo que ya no les funciona eso. La gente de Texas no ve bien eso. Puede ser que antes pensaran de otra manera, pero pues todo cambia, todo cambia. Pero los políticos siguen con lo mismo. Los políticos conservadores en Estados Unidos siguen utilizando esa estrategia antimigrante porque piensan que así van a obtener votos. Nosotros vamos a seguir denunciando a todos esos políticos antimigrantes, antimexicanos. El gobernador de Texas, que es el que promueve esas acciones, porque incluso hasta senadores republicanos de Texas ya se han moderado. He estado pendiente y ya le han bajado a eso. Pero el gobernador sí sigue, y otros sectores, o ellos mismos a través de asociaciones antimigrantes. En Texas y en otros estados de la Unión Americana, en Arizona, por ejemplo. Pero fíjense, el caso de Arizona es interesante. Ahí dominaban siempre los republicanos. El gobierno lo tenían los republicanos, pero empezaron también con una política antimigrante, agresiva. Un señor ahí, Marshall, famoso por ser represivo, contrario a los migrantes y en especial a los mexicanos. Pues ¿qué pasó en la última elección? Ganó una candidata del Partido Demócrata, ya es la que gobierna Arizona. Me entrevisté con ella en Sonora, muy buena persona. En Nogales nos encontramos. Y si a mí me invita, lo digo de manera respetuosa, a tener una reunión con él o a encontrarme con el gobernador de Texas, lo que diga mi dedito. Entonces vamos a seguir defendiendo a nuestros paisanos del maltrato y a los migrantes en general. Aprovechando la presencia del jefe de gobierno y del secretario de Obras, al señor jefe de gobierno, ¿qué opinión le deja a usted el resultado del informe de la empresa Veritas Noruega a propósito de una mala soldadura como causal, o señor secretario de Obras, de la caída de la línea 12 del metro? Y a usted, señor presidente, por la noche observé en Fox News un comentario del expresidente Trump a propósito de las amenazas que él realizó en 2019 hacia el gobierno mexicano con relación a establecer aranceles contra el acero mexicano si el gobierno mexicano no desplegaba un mayor número de elementos de su Guardia Nacional en la frontera sur. ¿Cree que sería necesario, para aclarar ese acerto o no del expresidente,
en Fox News ayer a la 1 de la mañana con relación a que él ejerció presión hacia México para desplegar mayor número de elementos en la franja fronteriza en esa crisis del 2019. Y también cree necesario que la canciller Bárcena haga un extrañamiento al Departamento de Estado para que la Agencia Internacional de Apoyo que usa el empresario aludido aquí, Claudio X González, pues no apoye estas campañas en contra de su gobierno, porque usted podría en reciprocidad actuar de la misma manera con los republicanos en un contenido electoral como el que se vive en los Estados Unidos en este tiempo. Y finalmente, para usted y para el jefe de gobierno, si puede existir una carta de responsiva a las empresas que están concluyendo la línea 12 para evitar una falla estructural como la del hace un año y medio, y de esta manera pues que no sea el gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México, sino las empresas que están desarrollando esas obras se comprometan hoy a indemnizar. Ojalá nunca se vuelva a ocurrir este tema, y pues esos son los dos planteamientos, señor presidente. Sí, a ver, Martín, ¿me deja pensar a mí? No me dieron mucho tiempo. El dictamen del que hablas señala que hay deficiencias constructivas y deficiencias de diseño. Pues digamos, esa es la médula del dictamen, por un lado. Y por otra parte, en relación con ya la obra que se está realizando, todo este refuerzo, va a haber una entrega-recepción, hay un dictamen de seguridad estructural y también hay una constancia de seguridad estructural que está registrada. Eso es lo que señalaría puntualmente. No, es otra cosa, pero aquí nos estamos refiriendo a la médula del análisis de lo que sucedió. Quiero subrayar esto, que es que decía ese dictamen, señaló deficiencias constructivas y deficiencias de diseño. Y en cuanto, viendo hacia adelante, ¿qué se va a hacer para tener certidumbres? Que me imagino que es la inquietud que hay en la pregunta, pues es tener precisamente esta debida entrega-recepción, que implica pues también revisión de las autoridades que reciben, y por otra parte hay dictámenes de seguridad estructural de los tramos que se van reforzando y hay constancias de seguridad estructural que a su vez se registran. Es decir, hay todo un proceso de seguimiento sobre la seguridad de lo que se va realizando. Y señor jefe de gobierno, que el señor secretario de Obras nos invite a los reporteros a visitar la zona donde se hacen estas reparaciones, desde la falla estructural a nuestros días, para tener certeza junto con el señor secretario de que las cosas están bien, se van a entregar con claridad a los capitalinos, quienes finalmente usamos el sistema de transporte o la línea 12 en su momento. Bueno, ha habido mucha información desde el principio de todo el proceso. Incluso aquí se presentó una parte, digo, con tiempos cortos, pero de información también lo más detallada posible. Esa información se va a seguir dando de todo lo que falte y de lo que se ha hecho también. Y además los reporteros han estado viajando en el metro ahora con toda libertad también. Señor presidente, finalmente, ¿vendrá ese extrañamiento al Departamento de Estado a través de la Cancillería mexicana? Bueno, acerca de eso, ya lo hemos expresado varias veces aquí. Hay pruebas de que una agencia del gobierno de Estados Unidos entrega dinero a esta asociación fundada por Claudio X González y que ese dinero lo utilizan para golpear al gobierno que represento. Ya se ha dicho, no hay ningún desmentido, pero tampoco ha habido acción de parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a esperar
a ver, la justicia a veces tarda, pero llega. Vamos a esperar. Y sobre las declaraciones del expresidente Trump, hubo un momento de mucha tensión, uno afortunadamente, nada más, cuando él decide imponer aranceles de manera unilateral a México y amenaza con cerrar la frontera para que no lleguen ciertos productos, alimentos, mercancías procedentes de México a Estados Unidos. Entonces sí se genera una crisis. Afortunadamente se dialogó y se llegó a un acuerdo. Él dice que tuvo que ver con la movilización de elementos del ejército hacia la frontera. Y hubo algo de eso, pero no fue lo fundamental. El hecho es que intensificamos nosotros los programas para atender a la población migrante en sus lugares de origen. Iniciamos el programa de atención a pueblos de países centroamericanos y logramos, sin medidas coercitivas, logramos bajar el flujo migratorio. También cuando se da esa crisis, nosotros optamos por la negociación, por el acuerdo, sin someternos, porque yo le envié una carta que hice pública desde que toma él la decisión. Recuerdo que toma la decisión una tarde, yo estaba en Tlalpan, la casa, y me informaron y escuché el comunicado y le pedí a Beatriz que me ayuda cuando no son horas de oficina, cuando no está Laurita. Entonces le pedí a Beatriz que me ayudara. Le dije, tú que escribes muy bonito, porque es buena escritora, y vamos arriba, ¿no? Que tenemos ahí arriba en la casa, en un segundo piso, como un despacho, y ahí está la computadora, y ahí le dicté la carta a Fox, digo a Trump, y a los 20 minutos la di a conocer. ¿No la tienes por ahí? Esa carta está en mi libro, A la mitad del camino. De inmediato. Es interesante la carta porque ahí le planteo que estoy dando instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que se traslade a Washington. Y ahí empieza una negociación bastante tensa. Al final se llegó al acuerdo. Yo iba porque convoqué a una manifestación a Tijuana, porque iban a entrar en vigor las medidas estas de
aranceles un lunes y el domingo íbamos a hacer una manifestación. La hicimos, nada más que ya estaba resuelto el problema. Se resolvió el sábado. Yo tuve hasta que cambiar mi discurso, que ya lo había escrito, porque íbamos a responder igual. No nos iban a dejar ellos pasar una lista de productos y ya nosotros teníamos una lista de productos de ellos que no iban a pasar. Afortunadamente se llegó al arreglo, porque no es recomendable que haya guerras comerciales, y menos entre nosotros, entre países de América del Norte, porque nos complementamos. Eso ya no funciona. Imagínense qué haría la industria de Estados Unidos sin los componentes, sin las autopartes que se producen en México. O sea, claro que nos afecta a nosotros, pero también ellos. Están tan integradas nuestras economías que ya hasta hay fábricas de autopartes, de materiales bélicos, de la industria militar de Estados Unidos. Entonces, no es posible, no es recomendable, no es racional el que haya bloqueos, este tipo de medidas. Afortunadamente fue el único problema que tuvimos con el presidente Trump. Fueron mucho más los intercambios de respeto, de ayuda mutua, de cooperación con ellos. Fue muy buena relación. Y ahora con el presidente Biden, ayer a lo mejor algunos no llegaron a entender lo que significó el que el presidente Biden haya mandado por escrito una opinión en donde le pedían que se aplicaran medidas también de bloqueo comercial por el caso de la vaquita marina. Y él resuelve, porque tiene la facultad, de no aplicar ninguna medida en contra de México, ni aranceles, ni bloqueos de productos, porque lo que querían que en castigo no se permitiera consumir en Estados Unidos alimentos relacionados con la pesca de México, el atún, pero también el camarón y todo. Y él decide que no aplica. Fíjense que el Milenio, que es de mi amigo Francisco González, manejó la nota, que no es él, pues, son los que manejan el periódico, ¿no? ¿Pues saben cómo la manejó? Le da 1 año de plazo Biden a AMLO. En vez de amaga o algo así, completamente manipulado. Y otros medios ni dijeron nada, pasó de noche, pero fue una muy buena decisión de respeto del presidente Biden, que le agradecemos.
Miren, esto es lo que escribí esa noche, minutos después fue el 30 de mayo del 19. Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los 4 derechos fundamentales del hombre: el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos, y ya está pasando. Ya no hay la migración de mexicanos a Estados Unidos que había anteriormente, porque en México hay posibilidades de trabajo y han mejorado los salarios. Y que la migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas, porque los aranceles era cobro de impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo
buscar alternativas de fondo al problema migratorio. Y por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más los de nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahí empezó y se fue al día siguiente Marcelo. Y afortunadamente, un sábado iba a entrar en vigor estas medidas del presidente Trump. El lunes ya se llegó al acuerdo y hubo el domingo el meeting en Tijuana, pero fue para celebrar de que se haya conseguido un acuerdo. Entonces, mantuvimos solo esta diferencia de fondo y en general con el presidente Trump nos entendimos bien, y ahora igual con el presidente Biden. No hemos tenido ningún problema con nuestros vecinos y ellos han aceptado respetar nuestra independencia, nuestra soberanía, que el trato, como lo ha dicho el presidente Biden, se dé en un pie de igualdad. Y vamos muy bien, somos el principal socio económico comercial de Estados Unidos en el mundo. La inversión extranjera sigue llegando como nunca y es muy buena la relación económica y también la relación política, muy buena. La semana que viene va a estar la asesora para asuntos de seguridad, la señora Elizabeth, va a estar aquí de nuevo y vamos a tener una reunión conjunta, y hay dos equipos formados con este propósito, uno que encabeza Rosa Isela Rodríguez por parte nuestra y la responsable de la Casa Blanca, la señora Elizabeth, es la que coordina de parte de ellos todos estos esfuerzos, los temas: migración, fentanilo, armas, y ahora va a ser trilateral porque también van a participar de Canadá. Va a haber esta reunión la semana próxima. Vámonos ya, ¿no? Vámonos ya. Ya es la hora. Me regalaron una machaca de Sonora ahora que fui, y unas coyotas. Hijo. Sí. Sí. Mañana eres el primero. Mañana eres el primero. Uno nada más, tú. Sí.
las letras y las expresiones, las manifestaciones, las exposiciones no entran cuando se tiene hambre. Adiós, adiós. La canción, eso sí, ¿no? O mañana empezamos.